Muy buenas noches a todos, sean bienvenidos a nuestro tercer webinar pediátrico organizado por CIDEMO y auspiciado también por la Federación Argentina de Gastroenterología. Esta noche nos van a acompañar los doctores Andrés Di Taranto, que es gastroenterólogo pediatra, motilista que trabaja en el Hospital Universitario Fundación Favaloro de Buenos Aires, la doctora Ana Roca, también jefa de servicio de gastroenterología y directora del programa de motilidad digestiva del Hospital Garrahan en Buenos Aires. Y esta noche nos convoca que vamos a profundizar sobre EndoFlip en pediatría. Para ello también vamos a contar con un gran especialista que es el doctor José Garza, que es pediatra gastroenterólogo, investigador y una figura destacada en el campo de la motilidad gastrointestinal pediátrica. Actualmente él se desempeña como director de los programas de motilidad en el Hospital de Niños Atlanta, una de las instituciones pediátricas más reconocidas de Estados Unidos. Además, es uno de los participantes del consenso de Dallas sobre EndoFlip que fue publicado en febrero de este año. Y bueno, es para nosotros un honor contar con ustedes para este maravilloso encuentro. Y sin más preámbulo, damos lugar al doctor José Garza para dar inicio a su charla. Muchísimas gracias, muchas gracias por la invitación y pues es un placer estar aquí platicando un poquito sobre EndoFlip y vamos a empezar desde un poquito lo básico y vamos a ir avanzando y ver unos casos clínicos y ver un poquito de todo, pero vamos a homogenizar a todo el mundo a ver de qué es el EndoFlip. Es un catéter que se realiza durante la endoscopía. El catéter tiene un orificio de llenado donde se le va a poner determinado volumen conocido de líquido y hay un sensor de presión que es el sensor distal, que hay un sensor de presión para todo el globo. Y lo que va a tener son 16 sensores de planimetría de impedancia. Y esta planimetría lo que hace es mide la circunferencia transversal del globo en 16 puntos diferentes. Y entonces podemos, por esta tecnología, ver la relación que existe entre la presión y el diámetro. Hay dos balones. Tenemos el de 8 centímetros, que tiene los mismos 16 sensores, pero separados 5 milímetros, y el máximo llenado son 50 mililitros. Y tenemos el balón de 16 centímetros con 16 sensores igual, pero separados 1 centímetro, con un máximo volumen de llenado de 70. Yo prefiero usar lo más posible el de 16 para tener medidas más homogéneas. Hay que entender que el de 8 centímetros va a presurizar al mismo volumen, es decir, al mismo volumen del 8 en 16 va a haber más presión en el de 8 porque relativamente para el tamaño del globo va a haber más presión y al haber más presión vamos a tener falsamente un índice de extensibilidad menor cuando hacemos un balón con el otro. Entonces, no son 100% iguales en ese sentido. Hay que usar el de 16, nada más hay que tener mucho cuidado en no ponerlo muy hacia el fondo donde exista presión en el estómago, angulando sobre el sensor de presión, falsamente incrementando la presión y obviamente no muy alto atravesando el esfínter superior. Queremos, porque nada más hay un sensor de presión, que esto atraviese solo una circunferencia que queramos evaluar, ya sea una estenosis o ya sea el, este, el esfínter esofágico inferior. Y teniendo esta relación de lo que es el área de sección transversal, es decir, el diámetro, con la presión es lo que sabemos el índice de distensibilidad. Y lo que tenemos es que si tenemos un diámetro muy pequeño, con una presión muy alta, sabemos que eso tiene una distensibilidad baja. En cambio, si algo tiene un diámetro más grande, con una presión más baja, pues ese tiene una distensibilidad mayor. Entonces lo que hacemos es agarramos el globito, lo ponemos a través del esfínter esofágico inferior y queremos tener al menos 2 centímetros adentro, lo que es de 2 a 3 sensores de impedancia, si estamos hablando del globo de 16 milímetros, y vamos a poder evaluar la apertura de la unión esófago-gástrica. Y se evalúa con dos medidas importantes. La primera es el índice de distensibilidad de la unión esófago-gástrica, que es el EGJ Distensibility Index, y cuánto es el máximo diámetro que alcanza ese esfínter durante todo nuestro procedimiento. Entonces, en adultos, y esto se puede tomar para cualquier niño que sea un adolescente, a 60 mililitros, menos de 2 es anormal. Y entonces es una buena medida que podemos tomar. Y tenemos aquí en el EndoFlip, corrigiendo un poco
de los errores de la clasificación de Chicago endoscópica, pero manométrica, donde se hace una inferencia de 15 de IRP. Entonces, 14,9 es normal, 15 es anormal y todo lo 15 es todo lo menos es en general, entendiendo que la fisiología es un poco diferente y tenemos valores claramente anormales, tenemos valores claramente normales y tenemos un espacio gris de indeterminado que existe en varios pacientes donde nos ayuda en cierto sentido, pero a lo mejor no nos da la respuesta tan clara como queríamos, pero es un poquito entender que el mundo a veces nos movemos en grises. Aparte de evaluar la apertura y la distensibilidad del esfínter esofágico inferior, al tener mayor sensores en el esófago y distenderlo, podemos evaluar la actividad contráctil esofágica, que estamos evaluando la peristalsis secundaria al provocar la distensión del esófago. Teniendo esta actividad contráctil, una disminución del lumen. No estamos viendo presiones, sino estamos viendo disminución del diámetro por la contracción, teniendo rojo diámetro bajo y azul diámetro alto, definida por la dirección. Y así tenemos estas contracciones secundarias que podemos ver en el rojo menor diámetro, entonces vemos cómo se disminuye el diámetro de este anterior a posterior, anterógrada y teniendo esta contracción normal. Ahí tenemos el cuerpo esofágico, aquí podemos ver la unión esofagogástrica, vemos aquí el estómago y vemos cómo se ven en vivo estas contracciones anterógradas repetitivas. Se pueden ver que son contracciones anteriores repetitivas, sus siglas en inglés es RACs, y tienen cierto ritmo. Se acuñó la regla de los seises para saber que son normales, que quiere decir que son más de 6 contracciones con más de 6 centímetros de distancia y a un ritmo de 6 más menos 3 por minuto. Podemos ver una actividad contráctil ausente, donde vemos que en el estudio no se ve ninguna actividad contráctil del esófago y podemos tener también ciertas contracciones anormales. Estas eran las contracciones retrógradas repetitivas donde pues se ven muy bonitas, pero en el consenso de Dallas se quitaron ya como espásticas. Se consideran todavía normales, pero ya no son patognomónicas ni definición completamente de espástica, porque existe con pacientes que no tienen ningún problema y presentan esto. Se han visto en otras enfermedades como lo que es la obstrucción mecánica esofágica, no necesariamente es un espasmo. Y muy importante, muchos artefactos, sobre todo cuando las personas son nuevas al endoflip y no tienen suficiente volumen en ese globo, se puede ver este tipo de contracciones retrógradas repetitivas que se arreglan simplemente al aumentar el volumen. Entonces, la decisión fue de eliminarla como contracción espástica, pero se mantiene como una contracción anormal que creo que amerita estudiar a ese paciente con una manometría esofágica si vemos contracciones retrógradas repetitivas sin que se normalicen después en el estudio. Tenemos las contracciones oclusivas espásticas, como lo vemos aquí. Estas son contracciones del cuerpo esofágico que claramente no son propagadas, ocluyen el lumen completamente, duran más de 10 segundos y están aunadas obviamente para evaluar que si es contracción, un aumento de la presión de 35 milímetros de mercurio, al menos, o más, obviamente. Tenemos las contracciones sostenidas del esfínter esofágico inferior y aquí vemos claramente cómo son una reducción transitoria del diámetro, vemos cómo el diámetro baja y tenemos un aumento en la presión. Esto dura más de 5 segundos y no se asocia con contracciones anterógradas, la respiración o la contracción pleural. Esto es una contracción anormal y que es espástica. La clasificación anterior ya no sirve en estos momentos. Es una contracción, ahorita tenemos una realmente definición que yo creo que es un poquito más amigable, donde se pregunta lo primero que hay que hacer en el flip, ¿hay contracciones presentes? Si no hay contracciones presentes en todo el flip, es fácilmente una actividad contráctil, ese es el parámetro de contracción. Si sí hay contracciones presentes, entonces vamos a ver, ¿hay espásticas o no? Si hay espásticas, una respuesta contráctil espástica. Si no hay estas contracciones espásticas presentes, entonces nuestra pregunta es, ¿hay anterógradas repetidas, al menos más de dos? Sí, esto es algo completamente normal. Y si no hay completamente normal, si no hay espásticas o ausentes, entonces nos queda dividirlo en dos. Y eso es de acuerdo a la presión del flip.
Si la presión del flip a 60 es más de 40, es una respuesta contráctil desordenada, que aún así puede ser normal en manometría o espástica, y puede ser, si no, una respuesta contráctil disminuida, que por lo general se refiere a un esófago hipomóvil. El endoflip no es manometría esofágica. Yo creo que estamos condicionados a la manometría. Aquí tenemos la manometría al lado izquierdo. La manometría es presión. Solo lo que estamos viendo es presión. Es un mapa de presión. En el endoflip estamos viendo un mapa de área transversal. Y aunque haya colorcitos parecidos, es diferente, porque esto es peristalsis primaria y esto es peristalsis secundaria. 2% de pacientes que no tuvieron RAX tuvieron manometría normal. La manometría da presión, esta es la de sección, esto requiere cooperación, esto no requiere cooperación. ¿Cuáles son los desafíos del FLIP? Son varios. La primera es que no tenemos datos normativos en pediatría. No tenemos un protocolo unificado, cada quien hace lo que quiere. Y esperemos pronto tener un consenso de NASPGHAN y ASPGHAN sobre cómo debemos utilizar y al menos empezar a valorar esta situación. Flip, estamos provocando algo, no es una prueba fisiológica, ¿no? Normalmente si tenemos algo ahí atorado es la única vez que se producen estas contracciones. O cuando hay reflujo se da una, a lo mejor dos, pero estas contracciones persistentes, realmente lo que estamos haciendo es, estamos provocando la pared esofágica, entonces la presión es muy importante y nos da miedo nosotros como gastroenterólogos pediatras, porque estamos acostumbrados a que cuando ponemos un globo en el esófago estamos dilatando y no queremos perforar y no queremos dañar al paciente, pero es completamente seguro. Este sí es un paciente de un mes de edad completamente normal. Y lo que pasa cuando no aumentamos la presión es esto. Fíjese, este flip parece completamente anormal, pero vean que la presión llega incluso hasta 40 milímetros de mercurio. Entonces, si uno se vence a los 40 milímetros de mercurio, uno llamaría este flip completamente normal, cuando lo que necesitamos era más presión para ver que este flip es completamente normal. Lo que está pasando es que incluso a 40 milímetros de mercurio, este globo no está lo suficientemente, a 40 mililitros, perdón, y 40 mililitros de mercurio, 40 mililitros de mercurio, sí, y son 40 mililitros los dos. Este globo no está completamente dilatando esa pared, provocando, y entonces existe juego de líquido adentro. Es cuando ya tenemos suficiente presión para distender ese globo a la pared esofágica, donde ya podemos ver estas ondas de presión completamente normales, dando el flip normal. No hay que preocuparnos porque la dilatación requiere lo que se llama la fuerza tangencial o la tensión circunferencial, que es dada por diámetro, por presión y da esta fuerza. Obviamente el diámetro, pues el flip sí lo tiene, porque tiene diámetro de hasta veintitantos milímetros, perdón. El endoflip, una presión máxima de 60 70 milímetros de mercurio. Rara vez vamos un poquito más. Como locos, a lo mejor 90. Los dilatadores de globos se miden en atmósferas. Empiezan al menos en 3 atmósferas. Una atmósfera son 760 milímetros de mercurio. Entonces, claramente estamos viendo que la fuerza en cuanto a la presión del globo de dilatación contra el endoflip es proporcionalmente muy diferente. Y lo siguiente que es importante entender en las dilataciones es que el material del globo es importantísimo. Cuando es muy distendible el globo, muy delgadito, se cubre toda la pared completamente, entonces no hay un punto en el cual se esté ejerciendo esta fuerza de dilatación. El globito de los balones de dilatación tiene otra textura porque tiene menos distensibilidad, provocando el foco en esa estenosis dilatante. ¿Qué más nos ayuda con la presión? Bueno, cuando tenemos el endoflip así, nos esté sonando la alarma de alta presión, no se nos preocupemos porque no significa un aumento del riesgo en el paciente mientras esté bien posicionado. ¿Qué pasa? Que por física, el tener el flip en el estómago hace que si hay mucha presión, lo que se distiende es la parte del estómago y no lo otro, por lo delgado que es el globo. Entonces, si en caso de que sea necesario, no va a dañar el esófago. Yo digo que si estás haciendo un endoflip, ves las racks, tienes un índice de distensibilidad del esófago gástrica normal y la presión es más de 20 y ya te quieres ir, lo puedes acabar. Pero al revés, si tienes menos de 20 milímetros de mercurio y todavía te queda volumen, no hay razón de no seguir avanzando. Es importante mantener esos datos y seguir avanzando, inflando el globo. Y si el flip es anormal y no has llegado ni a 60 milímetros de mercurio y queda volumen, yo continuaría porque es sorprendente cómo puedes ver diferentes cosas una vez que tienes suficiente presión.
y no te den pena porque la mayor veces la presión elevada es lo que el esófago le está haciendo al flip y no lo que el flip le está haciendo al esófago. Las presiones más elevadas se hacen cuando hay contracciones fuertes esofágicas y eso es el esófago atacando al flip, no el flip atacando al esófago. Claro, la presión, como es la misma, va a estar aumentada. Y pues bueno, esto es manometría. ¿Cuál deglución es más fuerte? ¿La A o la B? Yo creo que todo el mundo contestaríamos fácilmente si estamos con la manometría que la B es más fuerte, ¿no? Tenemos más presión, probablemente tenga una DCI mucho más alta. No, probablemente, la tiene. En cambio, la A arriba o la B abajo, ¿qué racks son más fuertes? Al estar acostumbrados a la manometría, es muy fácil decir, mira, es que el endoflip estaba muy fuerte, le seguí subiendo el volumen y esas contracciones bajaron en cuanto a la presión. Y la verdad es que no. Vean cómo el de la izquierda tiene una presión de 20 milímetros de mercurio hasta 40, muy diferente del globo de la derecha que tiene una presión de 40 a 60. ¿Por qué se ven más débiles? Porque vean cómo en la foto de la izquierda, como no tengo tanto volumen, la contracción puede por física aproximar más las paredes esofágicas al catéter y estamos viendo diámetro. En cambio, en el otro, como tengo ya más líquido, por más fuerte que sea, va a haber menos aproximación de las paredes hacia el catéter en medio, porque por física esa agua tiene que irse a algún lado, no se tiene que ir tiene que estar ahí evitando eso. Entonces, por eso, aunque parezcan más claras, acuérdense, es diámetro, no presión, la presión va a estar más alta, estas contracciones tienen mayor presión. A veces cuando estamos viendo esto podemos ver este tipo de cosas aquí que se abre así. Esto se llama artefacto del catéter seco. ¿Qué es lo que está pasando? Estamos contrayendo el globito tanto que se le quita el agua de ese contacto y hace cortocircuito y se distiende. Por ejemplo, diciendo que tiene un volumen, un diámetro ahí de 30,9 milímetros. El globo no llega a 30 milímetros. Esto es claramente anormal. ¿Cómo se trata esto? Pues nada más se va un poquito más arriba el volumen y ya no vas a tener ningún problema. La anestesia afecta el flip y esto es importante. En pediatría se usa mucho el óxido nitroso, el sevoflurano y esos afectan claramente el flip, especialmente el sevoflurano. La dexmedetomidina también se ha visto que afecta el flip y la trato de evitar completamente. ¿Qué no afecta? El propofol, el midazolam y el fentanilo. Yo les digo a mis anestesiólogos que estamos en esos shows de la televisión de cocina donde solo tienen estos ingredientes para hacer su anestesia y esos son los ingredientes que tienen y tienen que hacer anestesia. Y ya en cuanto yo acabo el flip, pueden usar lo que ellos quieran completamente después. Hay que ser importante que esté bien calibrado el flip, puesto en cero antes de comenzar, se coloca el catéter bien con su porción abajo del esfínter, en el estómago, se retira el endoscopio del paciente y se empieza a inflar el globito, manteniéndolo de 30 a 60 segundos por volumen y al final ya se quita el globo y se va. Y a mí me gusta analizar el flip después de hacerlo. Al mismo tiempo que estamos haciendo, los números cambian mucho, la gente está viendo, grita números, alguien me los apunta. La verdad no hay como poder sentarte a evaluarlo y realmente medir la distensibilidad. Aquí tenemos cómo cambia de volumen de 40 a 50. Después de que ya acaba de subir, no podemos medir ahí la distensibilidad porque el globo apenas se está agarrando, pero las siguientes tres contracciones sí podemos medir la distensibilidad y se usa la mediana, que no necesita matemática, es decir, de estas, obviamente la mediana es la de 7,55, entonces está fácil, ya se anota esta situación. Hay que tener cuidado de seguir el protocolo porque cuando se mide de subida y llegamos a 70 y luego se mide de bajada, cambia. Y vean cómo cambia en el mismo sujeto, en la misma anestesia, en el mismo momento, yendo de arriba hacia abajo. Entonces es importante tomar las mediciones siempre en el ascenso y de la misma manera. Y el problema también es que, como todo en medicina, más estudios nos conllevan a más estudios. Así es que sabiendo que hay cosas que no sabemos todavía qué significan, si es que significan algo. Pero pues en todo esto y con estos desafíos, ¿estará listo para la clínica? Yo digo que en ciertas maneras el Endoflip está mucho más que listo para la clínica ahorita.
La evaluación de la disfagia en pediatría es una maravilla el EndoFlip porque nos sirve de un screening, porque si tenemos RACs normales y índice de extensibilidad esofágico normal, entonces estamos hablando que no va a necesitar hacer ya una manometría esofágica. Se ha correlacionado el flujo del bolo y las contracciones con un flip normal, entonces es un muy buen screening para dismotilidad. ¿Para qué más nos sirve el flip? Yo veo la fagología como hay tres grandes estudios. Tenemos el de contraste, tenemos la manometría esofágica y el flip, y cada uno va a aportar algo, ninguno de los tres es perfecto, y cuando dos nos coinciden y nos ayudan en algo, nos podemos indicar hacia hacer algo un poquito más agresivo con más confianza. Por ejemplo, este paciente. Tenemos este estudio de contraste, es una niña de 12 meses con síndrome de Down, dificultades para alimentación, vómitos, suena un poco ronca y ruidosa después de las tomas. Se le hizo el estudio de glución por aspiración y ven que sí aspiraba, se espesó y continuaba de todas maneras con vómitos después y no tolerando. Esta es la endoscopía. Eh, y esta es la manometría esofágica. Es complicado hacer manometría esofágica perfecta a los 12 meses de edad. Puedo ver que a lo mejor si esto es el esfínter esofágico inferior, pues no se relaja. Eh, Cuando deglute bastante seguido, vemos que no existe una deglución inhibitoria, o al menos eso parece. Aquí hay demasiado artefacto y me da nervio decir, bueno, yo juraría que con esta imagen le diagnostico acalasia, pues bueno, puede ser, pero pues es un poco complicado. En cambio, si tengo ya esa manometría, tengo el contraste que parece acalasia y tengo el flip, donde tengo un índice de sensibilidad bajo, vean 1.2, no sé, esto no se abre para nada, y vean las contracciones espásticas oclusivas. Entonces, estas cosas ya me hacen saber que, bueno, no me importa esto, si es acalasia, puedo ser agresivo. Se le hizo un Heller y vean qué bonito postoperatorio. La niña está comiendo, está creciendo, está haciendo todo muy bien. Y tenemos otro que, les prometo, no es el mismo imagen. Este es otro paciente de 12 meses, masculino, prematuro, con regurgitación y vómitos. Y se probó el tratamiento con inhibidor de la bomba de protones. Obviamente me lo mandaron ya con el inhibidor de la bomba. Obviamente no estaba funcionando. Seguía con vómito. Y le hice la endoscopía mucosa normal. El endoscopio de 8.8 pasó fácilmente por la unión esofagástrica. Las biopsias estaban normales. Y le hice el endoflip y pues esto estaba pasando en el endoflip mientras estaba haciendo en el quirófano. Y en ese momento le dije a los que estaban ahí, a ver, si tengo el paciente adecuado, ¿me puedes volver a pasar la imagen? Porque esto no me está concordando con la imagen que estábamos viendo antes del contraste del esófago. Y lo que estamos viendo es que aquí estoy apenas a 35 mililitros y es de las cosas que digo importante, porque es importante realmente retar al flip y subir, es que vean cómo lo que me estaba perdiendo es esta estenosis sutil que estaba ahí. Entonces el flip nos puede ayudar a evaluar estenosis o bajo índice de distensibilidad esofágico que está más allá del grosor del endoscopio. Y entonces lo que pasó es que aquí vemos cómo en la manometría de este paciente tiene una presión, una obstrucción del tracto de salida con presurización, y entonces lo que este paciente tiene es una estenosis, se le dilató y el paciente estuvo perfectamente normal después, completamente asintomático, sin ningún problema. Entonces, dos pacientes con un cuadro clínico igual, un método de contraste igual, nos ayuda a diferenciar si este uno era calasia y el otro no era calasia claramente con esto. Y otra vez, otro paciente, 13 meses, este fue el esofagograma y este es la endoscopía. ¿Y qué pasa? Vemos el flip, otra vez vemos que tiene esta rayita ahí en el momento que se presuriza y se le dilata y el paciente le va igual de bien que el otro sin ningún problema, sabiendo que esto no es acalasia. Y hablando de acalasia, nos ayuda para el tratamiento de acalasia, no solo para el diagnóstico, sino para la dilatación neumática. Vemos aquí que este flip con un paciente ya diagnosticado con acalasia, su diámetro máximo es de 6 con una distensibilidad de 0.2. Y aquí tenemos el flip, aquí tenemos el catéter de dilatación, se dilata y le dilato 3 veces y lo checo después y vean la diferencia. Nos vamos de 0.2 de índice de distensibilidad a 7.7 y el diámetro ya está en 20. Entonces sabe uno que
al menos hizo buen trabajo en ese momento, no necesitamos seguir dilatando, estamos bien y ya lo mandamos a su casa. También esta flip sirve intraoperativo, se le pone ahí y a la cirujana con la que trabajo le fascina el flip y realmente hace estas cirugías con el flip, le gusta ver que dónde tiene que cortar y hasta cuándo y dónde para asegurarnos que estamos perdiendo esa cintura del esfínter. Cuando el paciente tiene acalasia y se le hace el tratamiento, a veces tiene síntomas otra vez, no a veces, frecuentemente. Y cuando el paciente tiene acalasia con síntomas y veo este flip, me da mucho gusto porque sé que puedo ayudar a ese paciente ahí mismo dilatándolo. Cuando el paciente tiene este flip y ya se le trató de acalasia y está con problemas de disfagia, es un problema grave porque estamos por lo general ante un problema anatómico más que un problema funcional y ya no vamos a tener que dilatarlo. Este es un paciente postoperado de acalasia. Vean la manometría, esto creo lo vemos como son los tragos múltiples y vean cómo se presuriza. Y pues uno pensaría que esto es el esfínter que hay que cortar más porque está presurizado justo ahí donde está el esfínter. ¿Qué es lo que está pasando? Este paciente, a pesar de tener esa manometría, tiene un flip así, con un índice de sensibilidad de 8,9. Este paciente no mejora con dilatación, obviamente, porque lo que tiene es que se le fue la funduplicatura parcial que le hicieron a ese paciente hace muchos años cuando tuvo el Heller. Al crecer el paciente y jalarse, se jaló esta funduplicatura y eso es lo que le estaba causando. Otra cosa que nos ayuda, este paciente tiene acalasia tipo 2. Se le hizo el Heller con 2 en el 2014 y regresa en el 2020 con quejas de disfagia. Se le hace el endoflip, índice de sensibilidad de 3,5 con un diámetro de 16. A mí un adolescente con un diámetro de 16 y un índice de sensibilidad de 3 que tiene acalasia, es decir, que no hay una peristalsis, que no va a haber contracción, para mí eso va a estar disfágico y yo los dilato. Y lo dilaté y lo dejé con un índice de sensibilidad de 8,6 y un diámetro de 20. A mí me gusta en adolescentes dejarlos en el diámetro de 20, creo que es importante. Y mejora por 2 semanas y después los síntomas regresan y dice, quiero que me dilates otra vez. Le dije, pues está raro esto. Y regreso y ahora este es el endoflip. Ya no había que dilatarlo más. Vean, un diámetro de 19,17. ¿Qué voy a mejorar yo con dilatación ahí? Nada. Y un índice de sensibilidad ahora claramente normal a 4,22. Entonces le dije, para ver qué es lo que tienes, vamos a hacer una manometría. Yo sé que no quieres hacer manometría, pero hay que hacer manometría. Y vemos, esto es lo que vemos en la manometría. Y lo que vemos en la manometría es un espasmo distal. Vemos que la latencia distal es de 3,1. Vemos que el IRP es de 9,2. Aquí no hay una presurización como bien predijo el endoflip, sino la latencia distal es el problema. Y estos espasmos suceden incluso cuando debería haber deglución inhibitiva. Vean cómo sí se relaja el esfínter, pero lo que hay en vez de que esté calladito, como lo que sucede con las degluciones múltiples, existen estos espasmos afectando el traslado de flujo, creando esta situación. Entonces se trató con medicamentos y mejoró. Nos ayuda también el flip a evaluar la funduplicatura. En rojo vemos la calasia, todos están en su lugar ahí. En azulito los normales, todos están en su acumuladitos. Y en verde, que es la funduplicatura, andan por todos lados porque pues, a veces los aprietan mucho, a veces no los aprietan mucho. Y la mejor manera de saber es con el flip. Y vean cómo se ve este paciente que realmente lo que le hicieron es una calasia iatrogénica porque la funduplicatura estaba excesivamente apretada. Este otro paciente, vemos la funduplicatura ahí abajito, pero vemos que puede tener contracciones y que existe un buen diámetro de distensión del esfínter esofágico inferior. Y este otro paciente con funduplicatura incluso perfectamente normal. Entonces nos ayuda eso. Los pacientes con atresia esofágica nos ayuda a evaluar la anastomosis en caso de que hay, nos ayuda a evaluar si hay contracciones peristálticas o no, nos ayuda a evaluar la funduplicatura si se le hicieron, identificando patrones de motilidad que son importantes de predicción porque los pacientes que tienen RAX tienen mucho menos posibilidad de tener esofagitis porque nos defienden del reflujo ácido. Y en cambio, aquellos pacientes con mucho menos RAX tienen más probabilidad de tener esofagitis erosiva. En la esofagitis eosinofílica nos sirve el FLIP para evaluar la fibroestenosis, lo fibroestenótico que esté o no ese cuerpo esofágico. Eh,
Vemos cómo hay diferencia de diámetro entre los pacientes con esofagitis eosinofílica y aquellos que no. Y incluso este grupo publicó que un índice de extensibilidad del cuerpo esofágico de menos de 4,5 puede definir la rigidez esofágica. Y existe un síndrome que se llama el esófago delgado, donde pacientes que ya con las biopsias sanadas de la esofagitis eosinofílica quedan con un esófago fibrótico que es difícil de evaluar al menos que sea un flip. Esto es parecido a lo que sería en una inflamatoria que ya no tiene inflamación, pero ya se quedó esa estenosis fibroestenótica que hay que retirar. Aquí no lo vamos a retirar, pero sí sabemos que se tienen que hacer dilataciones más agresivas. ¿Para qué más se está utilizando el flip? Pues para muchas cosas. Se usan en estenosis raras que quiere un cirujano ver cómo está o cómo funcionan. Se han utilizado en reparaciones quirúrgicas de reimplantación de arterias subclavias. Se usa mucho en el píloro. Yo digo que el píloro hoy por hoy no está listo para manejar decisiones clínicas al respecto del volumen que se da. Vean este estudio, esto es importantísimo porque cualquiera que ha tratado de poner un flip en el píloro sabe que es complicado y nunca nos queda al mismo lugar. Y en el mismo paciente, visto qué tan adentro está ese globo, tres mediciones completamente diferentes. Aparte, diferentes anestesias afectan el flip pilórico que no lo afectan en el esofágico. Por ejemplo, la efedrina afecta el flip en el pino. Entonces no sabemos ni qué lo afectan de anestesia, no sabemos los valores ni en adultos ni en pediatría han habido valores de distensibilidad que nos ayuden hoy por hoy a hacer decisiones clínicas. Que se use en investigación, definitivamente, pero yo guardaría unas distinciones clínicas. Incluso se han usado para evaluar estenosis anorrectales. Se han utilizado para evaluar disinergia en los pacientes. Entonces, realmente el flip se está usando en diferentes cosas y está interesante ver dónde va a llegar y para qué va a servir. Pero pues como toda tecnología nueva, a veces se nos vamos a que sirve para todo y eventualmente ojalá que regrese y que sí sirva para algo al menos y nos ayude en un futuro porque nos ayuda porque los pacientes pediátricos al no tener que traumatizarlos porque pasa mientras estén dormidos, la verdad es que sí ayuda muchísimo. Entonces yo digo que es muy útil hoy en día para pacientes con disfagia, con obstrucción de la unión esofagogástrica, síntomas post-funduplicatura, acalasia tanto en su diagnóstico como en tratamiento, como manejos de síntomas de refractarios, pacientes postoperados de fístula traqueoesofágica, esofagitis eosinofílica, estenosis esofágicas, todo esto hoy por hoy se puede utilizar con realmente algo accionable que nos ayuda en la clínica. La ventaja es que no requiere cooperación, no está aquí para sustituir a la manometría. Son pruebas complementarias, son diferentes. Hay que tener mucho cuidado con la anestesia y el endoflip necesita un volumen de llenado adecuado. Todavía hay mucho que aprender y hay muchas cosas que no sabemos del endoflip, pero con eso, muchísimas gracias y podemos platicar del flip lo que gusten. Muchas gracias, José. La verdad que hermosa la charla, muy completa. Y bueno, abrimos al panel si quieren hacer alguna pregunta. Sí, yo quería preguntarte, José, en principio, bueno, agradecerte por la charla que fue sumamente interesante y preguntarte cuál es tu experiencia en el uso del flip para dilatar, el ESO-flip, y si tenés alguna prioridad con respecto a los balones CRE, lo elegís según la patología, crees que una técnica es mejor que la otra. Es complicado, porque el ESOFLIP fue diseñado para dilatar sin fluoroscopía, para dilatar en base a la cintura, ¿no? Es decir, como uno dilataría un paciente con acalasia, donde se le va utilizando y se va viendo cómo con la fluoroscopía, cómo con el contraste del aire se va distendiendo y se pierde la cintura y sabes que llegaste allá. Eh, es un balón bastante rígido, es un balón más rígido que los balones normales, los CRE de dilatación. Entonces son más potentes y hay que tener
cuidado, porque el ESOFLIP de 30 fue diseñado con la indicación de acalasia. Entonces es la idea de traer un balón de acalasia. Hay de 20 y hay de 10, por supuesto. Creo para mí en la mente los tengo cuando tengo estenosis que yo ya conozco y que son refractarias a los balones de CRE que tengo. O un paciente que tuvo acalasia o que tiene acalasia que es más chiquito de tamaño y que quiere usar un balón de 10 o de 20. Eh, es complicado para los que ya llevamos años haciendo cosas de una manera, de que sirve evaluarla de otra manera. Creo que a mí me gusta la sensación que me da cuando yo estoy dilatando y puedo mover mi globito y ver qué tan tensa está esa dilatación. Puedo ver físicamente, porque tengo mi endoscopio al mismo tiempo ahí, puedo ver qué está pasando con la mucosa en el momento que desinflo, verlo ahí luego, luego. Son cosas que tengo que confesar, yo no sé que sean mejores o peores, pero me hacen sentir mejor. Entonces, cuando dilato con el ESOFLIP, todavía tengo bastante miedo. A veces pido mis pijamas quirúrgicas cafés, porque pues sí, puede uno perforar al paciente y pues es complicado saber hasta dónde y cómo, ¿no? Porque lo único que vas viendo es esa dilatación. Entonces, yo creo que nos falta un poquito de experiencia. Tiene sus indicaciones y sus usos, pero todavía me cuesta trabajo así yo decidir una estenosis de entrada que no sé cómo va a reaccionar, que no sé cómo va a estar, que no la conozco. A la fecha no le entraría con el esoflip de primera, yo. Lo que sí le entraría el esoflip de primera es que si es un paciente con acalasia más chico, ahí sí no tengo ningún problema usando el esoflip. No sé si se me escucha, José. Sí, Qué suerte. Eh, José, fuiste muy claro con tu resumen y claramente la disminución de la distensibilidad es el objetivo principal. Estamos muy acostumbrados en alta resolución en Chicago a medir nuestro IRP y observar esos momentos de relajación. ¿Hay algún lugar que ocupe EndoFlip en reflujo, en diagnóstico a reflujo o en el aumento de la distensibilidad de la unión esofágo-gástrica en relación con los eventos de reflujo? yo creo que el lugar que va a ocupar es el evaluar la peristalsis secundaria. Cuando un paciente no tiene peristalsis secundaria, uno podría argumentar que es un paciente que tiene reflujo y si tiene reflujo que va a haber mayor exposición ácida y es un paciente que a lo mejor aquí se le pondría algún prokinético que ayude en el esófago, si de plano hay algún problema en ese asunto. No ha habido datos, ni siquiera en adultos. Al principio, en la literatura temprana del endoflip, se hablaba de una distensibilidad alta anormal. Ese es en la literatura temprana. Se abandonó porque no correlacionó con nada. Y es importante ver cómo pacientes, me han tocado ver niños de 8 años, 7 años, que no tienen reflujo, que lo que tienen es disfagia, que tienen un índice de distensibilidad altísimo y no tienen ningún síntoma de reflujo, ninguna esofagitis, ninguna de esas cosas. Entonces, se abandonó tanto en adultos como en pediatría una distensibilidad alta como anormal. Eh, Perfecto. sí. Y no sé si se puede, perdón Ana, yo me metí, disculpen, pero es una pregunta rápida. Eh, ¿Cuál es tu posición con el esfínter esofágico superior? Porque el esfínter, el cuerpo esófago y su infiltrado eosinofílico entiendo que nos van a dar sus alteraciones un poco de acuerdo al grado de inflamación, de infiltración que tenga, y creo que el endoscopista nos va a ayudar mucho. Bueno, en el momento que hacemos la endoscopía nos ayuda mucho. El paso por la unión esófago-gástrica con el endoscopio también. Ahora, ¿qué pasa con estos pacientes que el estriado está comprometido? Vemos una sospecha de una disfagia estriada, o sea, una disfagia alta. ¿Dónde ves el endoflip en ese lugar? Eh, Se puede utilizar el endoflip y evaluar la parte proximal esofágica. Es un poco complicado porque no se puede separar un poco y no hay realmente datos importantes de estas peristalsis secundarias en dónde empiezan, terminan y qué tan patológicos sean.
El Endoflip, mi opinión es que en un paciente sedado no debe de usarse para evaluar el esfínter esofágico superior. Y la razón es fisiología. El esfínter esofágico superior está en su mayoría compuesto por tejido conectivo más que muscular. Un 40% de tejido conectivo, altísimo para un esfínter, y funciona como una liga realmente. El esfínter esofágico superior está involucrado en muchos reflejos, entonces tiene inervación muy compleja, pero no tiene un tono miogénico o neurogénico basal como lo tiene el esfínter esofágico inferior o el píloro o incluso el esfínter anal interno. El tono basal del esfínter esofágico superior está dado por la tensión del tejido conectivo. En el momento que tú ves una manometría y tú ves al paciente que se estresa, se sube, a ver, es fácil, ¿no? De cómo se le sube la presión y no indica nada. Relajación del esfínter superior no es igual a apertura, sino es una relajación en la presión. Por eso cuando evaluamos la orofaringia y se usa el swallow gate, tenemos que tener impedancia sí o sí, porque la relajación solo del esfínter esofágico superior no nos dice si está pasando o no. ¿Cómo se abre el esfínter esofágico superior? Al deglutir, el cricoides es el que lo jala, estirando la liga para abrirlo, o de otra manera, tener presión suficiente más abajo que arriba o más arriba que abajo. Fuera de ahí, ese esfínter no se abre. Entonces, la distensibilidad no ayuda clínicamente. Otra cosa es que los únicos datos coherentes de eso sería hacerlo en vivo, porque ya se hizo en adultos en vivo, donde se les puso el endoflip ahí y se ponen a deglutir. Ahí sí tiene sentido, porque estás haciendo fisiológicamente esa situación. Pero dormido, mi punto de vista es que fisiológicamente la información no te va a ayudar, porque al final del día así no deglute el paciente fisiológicamente. Muchas gracias. Yo estaba pensando, ¿no? Cuando vos hablabas en tu charla, da la impresión de que si vos tenés disponible en el algoritmo diagnóstico de los pacientes, usarías primero el endoflip antes que la manometría, ¿no? Después eso vos me contás, pero nosotros en nuestro caso, en nuestro algoritmo diagnóstico no tenemos disponible endoflip y vamos con la manometría. En el caso de que tenemos un paciente con disfagia, que tiene una manometría con contractilidad ausente, que evolucionó desde motilidad esofágica inefectiva a contractilidad ausente. ¿En esa paciente tendría alguna utilidad pedir un endoflip? Probablemente no, porque la pregunta es qué tan contenta estás con tu manometría. Esa es la respuesta. Ujú. El endoflip lo veo yo como tu colega donde le pides la segunda opinión, ¿no? Y entonces hay manometrías que no necesitas pedirle segunda opinión a nadie. Lo ves y dices, esto es lo que es y se acabó. Cuando tienes esa situación y es algo, un diagnóstico claro, pues no lo necesitas. Cuando dices, híjole, ¿sabes qué? No estoy muy seguro, veo que tiene aperistalsis, pero no estoy convencido porque el IRP me Ujú. sale en 11 y yo entiendo la fisiología y lo que sea, entonces puede ser acalasia, puede no ser, híjole, le voy a dar el diagnóstico, no le voy a dar, no, o sea, creo que nos ayuda en esa situación a dar ese tipo de cosas allá. Si veo yo a alguien con una manometría esofágica donde tiene contracciones, y yo no soy, esto ya es un poco fuera del tema, pero a mí me cuesta mucho trabajo encontrar la motilidad inefectiva como patológica dentro de sus bemoles. O sea, obviamente la peristalsis sí, ¿no? Pero, ¿por qué lo digo esto? Si te fijas en Chicago, estaban tratando de hacerlo cada vez más astringente el diagnóstico porque se sobrediagnosticaba. Tú piénsalo así, todos tenemos pacientes con acalasia y fístula traqueosofágica y después de operarlos, ¿cómo comen? Bien, ¿no? No se quejan. Y ellos nunca van a tener peristalsis. Entonces, si yo tengo un paciente que yo sé tiene aperistalsis y puede comer lo que quiera, ¿por qué alguien que tiene una aperturita chiquita así de ese tamaño en la cosa de allá me va a dar toda la disfagia? Creo que esos pacientes tienen un poco de hipersensibilidad, porque al final del día, para mí, esos pacientes a lo mejor no pueden ser astronautas porque tienen riesgo de tener mucha disfagia en la falta de la gravedad, pero mientras estemos en el planeta Tierra, ese bolo va a bajar porque baja.
Entonces, es un poco complicado, pero sí, yo siento que lo tomo después de la manometría, si se hizo manometría primero, para darme una segunda opinión, y si no, para decir, tengo que poner a este paciente en manometría o no, porque no es nada placentero. Claro. Y después, por ejemplo, con respecto al balón, vos dijiste que vos preferís el de 16 centímetros, pero ahí contaste pacientes que tienen un año de edad. ¿Y en esos Sí. pacientes usás también el de 16? No, 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 eso es uso Ah, el de 8. Uso el de 8. mm, Más o menos, así, a rasgos muy generales, de 5 años para arriba uso el de 16. ok. Y en pacientes con ascenso gástrico, he visto que en la publicación que habla del grupo de pacientes con atresia de esófago estudiaron a 4 o 5 que tenían un ascenso gástrico. Nosotros tenemos pacientes con ascenso que tienen muy mala motilidad, tienen un esófago puesto en el tórax que parece inerte realmente, que se aspiran, y pensamos cómo estudiar la motilidad, cómo se utilizaría el endoflip en esos pacientes, qué métricas se utilizarían y cómo localizamos el balón. Eh, digo, la métrica es depende de uno qué está buscando. Creo que nos ayudaría a saber uno qué tanta tonicidad tiene ese esófago, ¿no? Si es un esófago donde se distiende el globo y todo es un diámetro perfectamente, que es nada más una bolsa que ni siquiera está contrayendo algo, o si tiene algo de presurización, creo que nos puede ayudar un poquito con el pronóstico de eso, ¿no? Yo creo que si sería alguien a lo mejor que si tiene demasiada disfagia, nada está moviéndose y el globo está de este tamaño, con una distensibilidad enorme y todo está nada más subiendo y bajando, pues a lo mejor es alguien que diría, bueno, creo que definitivamente esto está desayudando más de lo que ayuda, contra si vemos que sí puede haber cierto tipo de medio contracciones y sí existe una apertura y una cerrada donde existe ese esófago, esfínter esofágico, a lo mejor nos puede ayudar en ese sentido, ¿no? Entonces, creo que es individualizado en ese paciente con preguntas concretas de qué es lo que quiero evaluar de este esófago para que me lleve a esa situación, ¿no? Ujú. O sea que yo quería hacer una pregunta cortita, si se puede, es mucho más básica aún. Eh, hablaste en tu charla sobre si con 20 centímetros cúbicos encuentro racks, me quedo tranquilo. ¿Qué pasa si no es eso? ¿Qué volúmenes manejás para el peso del paciente? ¿O simplemente arrancás con los hallazgos que encontrás en el endoflip y terminás en 70 centímetros buscando los racks? ¿Cómo lo manejas técnicamente eso, José? Yo llevo todo el balón hasta lo más que pueda, con todos mis pacientes. ¿Qué es lo más que puede? O acabarme el globo, son 50 mililitros del de 8, 70 del de 16, o llegar a una presión donde estoy hablando ya de 70 milímetros de mercurio, 80 milímetros de mercurio. Ya para esa presión el esófago ya dijo, ya, me quedo callado, me quedo tranquilo y está todo. Entonces ya no hay racks, ya las racks desaparecieron, ya está, ya sé que llegué a mi punto de distensibilidad máxima y ahí ya lo llevo y ya me bajo ahí. La cosa es que cuesta trabajo cuando me toca embarrarle mi opinión a personas que pues no tienen la culpa, ¿no? Entonces hay que también entender que lo que yo hago no necesariamente quiere decir que sea lo mejor o que sea lo que todo el mundo tiene que hacer, ¿no? Entonces me cuesta trabajo decir tajantemente todos tenemos que hacer lo que hago yo, sino simplemente decir, bueno, donde he visto que ha habido problemas es cuando no subimos la presión lo suficiente, pero si se ve completamente normal y estamos arriba de 20 milímetros de mercurio, creo está bien. Si está normal, aunque estemos arriba de 20 minutos de mercurio, yo digo hay que continuar porque muchas veces me ha tocado, muchas veces que eso se normaliza completamente. Vale, perfecto. Entonces, si se normaliza, desmerece absolutamente los hallazgos patológicos que tuvieras con volúmenes de step down, no step down, sino con valores menores. Es correcto. Bien, clarísimo. Bueno, No hay preguntas en el grupo. Y bueno, creo que estamos en horario. También para finalizar la charla, bueno, queremos agradecerte en nombre de SIDEMO, la Federación
Argentina de Gastroenterología, José, por tu participación, bueno, por la buena predisposición también de Ana, Dani, bueno, Andrés, siempre un gusto recibirlo acá en la casa de Sidemos, lo sentimos parte y bueno, hacemos algo que nos gusta a todos, así que bueno, un placer poder estar con ustedes esta noche y bueno, esperamos también que hayan disfrutado los oyentes, así que bueno, muchísimas gracias, José. Muchas gracias, que tengan todos buena noche. Un placer estar aquí. Muchísimas gracias, ¿eh? Gracias, José. Gracias. Gracias, Gracias, Ana, gracias, Andrés. Gracias. gracias a vos. Chao, chao. Adiós.